Ajá, sí. ¿Qué más pues, mor? Ay, amigos, no los vi por ahí. Por un momento me invadió un espíritu del Fercho. Buenos días, tardes, noches, espero que estén súper bien. Amigos, si andan buscando una guía completa para visitar Colombia, Santa Marta, Cartagena, Medellín y hasta un bonus de Bogotá, no busquen más. ¿Para qué? ¿Para qué van a ir a otro lado? ¿Para qué se van a ir a fijar? No tienen que ir a ningún otro lado. Aquí les voy a dar los precios, las rutas, cómo está toda la cuestión, si realmente es barato o no ir a visitar Colombia. La cuestión está así, vamos a tomar en cuenta que cada dólar americano equivale a 3.700 pesos colombianos. A ese tipo de cambio estaba al momento en que hice el viaje y en que estoy grabando este video. Para que sea general, todos se los voy a dar en dólares. Punto número 1, ¿cómo conseguir vuelos baratos? Esto aplica para cualquier lugar en el mundo. Tienen que tener flexibilidad, es lo más importante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a un buscador de vuelos como Google Flights o como Skyscanner y les va a decir cuál es el vuelo más barato al lugar que ustedes quieren ir en el mes o incluso en el año. Entonces, si ustedes tienen esa flexibilidad de poder ir diferentes fechas, eligen la más barata y se van. Ahora sí, ¿cómo hice yo el viaje? Me fui directo desde San José, Costa Rica, haciendo escala en Panamá, hasta Santa Marta en Colombia. En Santa Marta hay bastantes cosas que hacer, es como un turismo más natural, más metido sobre todo en el Parque Nacional Tayrona. Una cosa impresionante. Entonces aquí les va lo que hice en Santa Marta. Fui a un acuario que más que un acuario era como un lugar donde rescatan animales marinos, los reproducen, liberan los que se pueden liberar. Estaba tuanis, la verdad, tenía un túnel impresionante. Nunca en la vida había visto yo un túnel así, no sé por qué. Fui en lancha, que es mi peor enemigo. Incluía el almuerzo de ese tour e incluso si uno quisiera, yo es que fui muy tarde ese día, pero ahí mismo en ese tour lo llevan a una playa que hay a la par. Hay un canopy enorme que cruza toda la playa de lado a lado. Si a ustedes les gusta la adrenalina, a mí me hubiera encantado hacerlo, pero no pude por el tiempo. Y lo mejor de todo es que todo ese tour me costó $35. Si usted quería hacer ese canopy, sí era extra, pero todo ese tour me costó solo $35. La entrada al acuario, la lancha y el almuerzo, ida y vuelta a la lancha. Ahora hablemos del Parque Nacional Tayrona, uno de los lugares más impresionantes que tiene Colombia, de los más especiales. Ahí específicamente fui directamente al Cabo San Juan, que es como la zona más famosa. ¿Por qué esto no se está reproduciendo? Esto también es Colombia, vean qué maravilla. Ahorita les voy a hablar de este lugar. Este tour al Parque Nacional Tayrona me costó $40 únicamente. Había que pagar un extra por ser extranjero que fue de $25 aproximadamente. Entonces el tour salía desde Santa Marta, me llevaban hasta el Parque Nacional, ahí nos parqueábamos, caminábamos como 2 o 3 horas para llegar hasta el Cabo San Juan y ya pasábamos el resto del día por ahí. Pasábamos como 3 o 4 horas más o menos únicamente en la playa, que aquí les voy a contar un dato. Extra a este pago había que contar con el almuerzo, que el almuerzo me costó $14 allá adentro del Parque Nacional en un restaurante y estaba espectacular, más allá adentro. Aquí les va el dato. Resulta que si usted se va a devolver caminando y de nuevo en el tour en el que usted vino en el bus, pues tiene que salir como a las 2 de la tarde del Parque Nacional para llegar a las 4 a la entrada y ya devolverse a Santa Marta. Pero existe la posibilidad de tomar una lancha que lo saca del Parque Nacional Tayrona. La lancha solo dura 1 hora y lo deja en un pueblo que se llama Taganga y vale $25. Entonces, si ustedes quieren estar más tranquilos, meterse más rato en la playita, les recomiendo la lancha. El viaje estuvo bueno y eso que a mí no me gustan las lanchas. A Santa Marta fui muy poco tiempo realmente, pero me estuvieron contando que hay infinidad de cosas para hacer. Incluso usted puede acampar ahí en el Cabo San Juan si usted llevara ese plan. Hay como unas tiendas de campaña. Debe hacer bastante calor, eso sí, pero se puede hacer. Además, hay un montón de playas por descubrir en todo el Parque Nacional. Si les interesa ir y conocer un montón de playas de Colombia, pueden ir por ese camino. O también pueden ir a la Sierra Nevada, o incluso escuché que hay una ciudad perdida en la selva. Por Dios, ¿cómo yo no sabía esto? Ahora no es que quiero, es que debo ir. Yo tengo que ir a conocer ese lugar, pero ahí les dejo el dato para que lo conozcan. Sé que es caro ese tour a la ciudad perdida porque son como 5 días caminando en la selva, pero ahí está.
para que puedan buscar si les interesa. Luego también aquí en Santa Marta, la salida de noche la verdad es que es muy bonita. Hay un lugar que se llama el Parque de los Novios, que es como todo el centro histórico me parece. Es donde está toda la gente en la noche y es demasiada la gente y demasiada la oferta de todo. Hay comidas, hay shows callejeros, hay de todo. Y aquí les van los precios. El hospedaje en Santa Marta es barato e incluso si usted se hospeda en las afueras de Santa Marta es muchísimo más barato. Pero yo les recomiendo quedarse en Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta, porque es como el centro de donde salen los tours y donde está el Parque de los Novios. Entonces tienen todo cerquita, pueden salir en la noche a conocer. Porque resulta que a mí me pasó que lo único disponible, porque fui en una temporada muy alta, era quedarme en Taganga, que estaba más larguito. Entonces cada vez que quería ir al centro tenía que agarrar un taxi que valía 5 o 10 dólares, dependiendo del chofer, si me quería estafar o no, que eso también pasa. Entonces, para que se ahorren taxis y estar llamando taxis o buscando números de taxis, quédense por el centro de la ciudad y listo. El hospedaje a mí en Taganga, que era una zona barata, me costó 40 dólares por noche. Estaba bastante tuanis, la verdad, el hospedaje. Aquí les dejo unos planos, era con vista al mar y la cuestión. Y todos los precios de hospedaje que les voy a dar son en habitaciones para 2 personas. Normalmente, cuando es un Airbnb o un hotel, es el mismo precio para uno que para 2. Pero si ustedes fueran todavía con un presupuesto más ajustado, pueden ir a un hostel, que ya ahí es cuartos compartidos con un montón de gente, que si tienen presupuesto limitado o les gusta este tipo de viaje, pueden valorar eso también. La comida, ¿cuánto vale comer en Santa Marta? Siempre se puede recurrir a la comida callejera, que tiene precios de $1 a $5. Usted puede encontrar empanadas en $0.5, palitos de queso igual en $0.5, arepas de $2. Siempre puede comer en la calle si su presupuesto es ajustado. Pero también los restaurantes no estaban caros, tenían precios de platos normales, de hamburguesas o pasta, más o menos entre 10 y 15 dólares. De hecho, yo fui a un restaurante finón, bueno, finón no, de hecho era fino, era muy bueno en Santa Marta y me costó como 10, 12 dólares el plato, si no me equivoco. Siguiendo con el viaje de Santa Marta, agarré un bus a Cartagena que me costó 25 dólares y duró como 5 horas más o menos el viaje. En Cartagena hay bastantes cosas para hacer. Una de mis favoritas que hice en este viaje fue agarrar un catamarán al atardecer con barra libre, con vista al atardecer y a la ciudad a la espalda. Impresionante, la verdad. El licor que dan tampoco es barra libre de cervezas y de todo, es un licor que ellos preparan, pero estaba bueno. Y además, si usted quiere comprar piña colada o cualquier otra cosa, la puede pedir ahí en la barra por un costo extra. Fui también a Bora Bora, un club exclusivo que es muy famoso en Colombia, que les hice un video bien detallado de eso, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Pero básicamente este club en la zona VIP con una cama frente al mar, que la cama frente al mar tiene un costo extra de 20 dólares, me costó como 125 dólares. Aproximadamente, y lo que incluía era el acceso a la zona VIP y un cóctel de bienvenida y el almuerzo, que en resumidas cuentas estaba muy tuanis. Siento que vale la pena, pero hay que salir muy temprano, como a las 2:30 de la tarde usted va saliendo del club, entonces es muy poco lo que se está para lo que se paga. Es mi única queja. Vayan a ver el video ustedes para que tomen mejor una decisión. Después visité un lugar que me gustó mucho también, que era el Aviario de Colombia, que es como un lugar donde rescatan aves que viene del tráfico de animales o que la gente la tiene ilegalmente en la casa y se las quitan, las llevan al aviario. Si las pueden rehabilitar y soltar, lo hacen, y si no, se quedan ahí. Y vimos un montón de aves. Lo único que no me gustó es que una me atacó. Vean este animal, casi del tamaño mío. No sé si se aprecia en la cámara, pero puede medir 1,5 metros. Más grande que algunos amigos míos incluso. ¡Qué hermoso! Se está acercando. ¡Uy! Tranquilo, tranquilo, ya me voy. ¿Qué le sucedía a ese animalón? Que nunca había visto, yo creo, un pájaro tan grande. Había de todo, flamencos, estuvo muy tuanis. Para ir ahí pagué
un carro privado que me costó $80 ida y vuelta. Pero el carro es para 4, entonces si ustedes son 4 se dividen los $80 entre los 4 y les sale muchísimo más barato. Y la entrada al aviario estaba en $18. Otra cosa para hacer en Cartagena es visitar el Castillo San Felipe de Barajas, que es muy tuanis, la verdad. No es algo que uno se encuentre normalmente por cualquier lado. Y tener la oportunidad de entrar, conocerlo, conocer un poco la historia. Es tuanis, la entrada a ese castillo vale $18 aproximadamente. Otro buen plan en Cartagena es salir de noche. La vida nocturna de Cartagena, parce. Da miedo, la verdad es que se ve de todo, eso sí tengo que decirles. Hay de todo, de todo. Ya ustedes se imaginarán. Pero si usted anda en su plan, cada quien anda en lo suyo. Si usted anda tranquilito y simplemente quiere conocer los mejores lugares. Yo fui a conocer una disco que se llama Alquímico, que ha sido nombrada como una de las mejores, creo, del mundo o de Latinoamérica, algo así. Estaba muy tuanis, eran varios pisos con diferentes temáticas, pero solo pude entrar a un piso y tuve que hacer fila como 1 hora. Por dicha no era fila de estar ahí, sino que usted se apunta a una lista y le avisan cuándo puede entrar, pero es gratis entrar y ya dentro usted se compra lo que quiera, pero me llamó la atención que era gratis entrar. Y también algo que me pasó, para que tengan cuidado en Cartagena, es que intenté entrar a otra disco mientras esperaba entrar a esta y no me dejaron por la ropa que andaba, porque andaba una pantaloneta, había código de vestimenta. Estamos en una ciudad de playa, donde usted quiere andar en chanclas, en pantaloneta, ojalá una camisa de botones bien fresquita. ¿Cómo van a pedir código de vestimenta? ¿Qué les pasa? Era una disco que estaba justamente al frente de Alquímico, para que tengan cuidado, no vaya a ser que se me queden afuera en la noche. Y como un plus les puedo hablar también justamente de este viaje. En este viaje estuve visitando el archipiélago de San Bernardo, que era justamente así. Les voy a dejar el video completo en la descripción. Un lugar impresionante, pero hermoso, el agua cristalina. Aquí lo pueden ver mejor. Literalmente el lugar era así. Es de lo más paradisíaco yo creo que he visitado. Está más lejos de Cartagena, hay que tomar una lancha como de 2 horas. Pero hay un montón de playas y de hoteles y de cosas por ahí que podrían explorar. Aquí les van precios de lo básico en Cartagena. ¿Cuánto vale el hospedaje? Esto es súper relativo. Hay, como les dije, igual en Santa Marta, casi en todo el mundo hay. Hay hostels en los que ustedes en habitaciones compartidas pagan $10, $20, cosas absurdas que si para ustedes no es problema viajar así, lo pueden hacer. Pero yo, por ejemplo, me quedé en un Airbnb en unos departamentos de un edificio que costaba $110 la noche y estaba muy tuanis. Tenía jacuzzi en la parte de afuera, era un cuarto enorme, baño, sala. Había una piscina en la terraza del edificio con vista a toda la ciudad. Entonces estaba tuanis. Y eso que era en la temporada más alta este precio. Me imagino que en temporada normal se puede encontrar más barato y mejores promos. Cartagena, a pesar de ser uno de los lugares más turísticos de Colombia, me sorprendió que no estaba tan caro. Por ejemplo, un frappuccino incluso me pareció barato. Yo lo compré como en $2.50 en un restaurantillo fino, italiano. Luego fui a comer los mejores tacos que he probado en mi vida. Qué cosa más rica, unos tacos de birria impresionantes. Me costaron $10, 5,000 colones. Y más o menos los platos de comida por ahí andaban entre $10 y $15. Una pasta, un pollo, lo normal, por ahí andaba. Ahora nos vamos de Cartagena a Medallo, a Medellín, parce. Agarramos un vuelo interno, que los vuelos internos en Colombia tienen un truco. Si usted los compra con bastante anticipación, los puede encontrar hasta en $30. 15 rojos, volar de Cartagena a Medellín. Obviamente ya después le tiene que sumar maletas y cosas. Pero si usted no los compra con tiempo, si los compra como su servidor, ya cuando está ahí, le cuestan hasta $100, $150. Entonces, si se organizan, los pueden encontrar muy baratos, de $30 a $50 los vuelos internos en Colombia. Una vez que llegamos a Medellín, lo primero y más importante es que el aeropuerto está aproximadamente a 40 minutos de la ciudad. Entonces tienen que agarrar un taxi. Yo les recomiendo un taxi colectivo. Ustedes preguntan ahí en la salida que dónde hay un taxi colectivo. Es algo oficial que valía como $8 por persona. Entonces van 4 personas, cada una paga $8. Si ustedes son 4, ni hablar. Pero si no, si son 2, buscan el mismo taxista, busca otros 2 y llena el carro y ya, y se va.
es la mejor opción, porque creo que también hay buses, pero ya tarda más y $8 está bien realmente. Luego en Medellín pueden hacer muchas cosas gratis, eso es algo que tiene esta ciudad. Bueno, en Cartagena también no les dije que ustedes pueden recorrer la ciudad completamente gratis. O la pueden recorrer con un guía que les explique por qué las murallas, cómo es que los piratas llegaban allá a esa zona, me parece, etcétera, etcétera. En Medellín pasa lo mismo. Ustedes la pueden recorrer por su cuenta gratis. Simplemente buscan los lugares más turísticos que son como la Plaza Botero, me parece que se llama, el Pueblito Paisa. Pueden ir también a la Comuna 13, que es gratis. Pueden ir a tomar un teleférico si nunca han andado en teleférico, que tiene un costo bien bajo. Nada más lo que vale la tarjeta de transporte público de Colombia. Pero esto mismo también lo pueden hacer en tour si ustedes quisieran. Si quieren que alguien les explique cómo ha cambiado Medellín, cómo pasó de ser la capital mundial de lo peor, de todo lo que pasaba, a ser la ciudad hermosa que es hoy en día, cómo cambió la Comuna 13. Siempre pueden elegir gratis o con tour. Eso es algo bien bonito, tener la opción de hacerlo como uno quiera. Y luego en tours pagados pueden tomar, por ejemplo, el tour a la Piedra del Peñol, que yo creo es el tour más famoso de todo Colombia. Todo el mundo va ahí. Es bonito, vale como $28, me parece, un tour que va desde Medellín hasta el Peñol en grupo. Y vale como $7 extra la subida a la piedra. Poder subir todos los escalones y llegar hasta arriba. También en esta ocasión hice un tour en helicóptero. Primera vez volando en helicóptero en mi vida. Es una experiencia, da un poquito de miedo porque es un aparatillo así que vuela. Pero fue tuanis, la verdad es que usted va viendo todo. Yo creí que mareaba más, pero no marea demasiado, la verdad. Y me costó $140 un vuelo como de 10 o 15 minutos más o menos. Y también otra cosa muy famosa en Medellín es salir de fiesta. De hecho, todos los artistas de Colombia cantan del Poblado y de Provenza y estas cosas. Entonces, efectivamente, existe el Poblado. Son calles y calles de discotecas y música. Yo no tengo mucha experiencia por ahí, de hecho que no salí por allá, pero también existe la opción de enfiestarse en la calle porque todo el mundo anda alegre en Colombia. Es como algo que tiene este país, a todos les gusta la fiesta y todo el mundo anda contento en la calle. O también puede entrar a las discotecas, que algunas no cobran cover. Entonces también usted entra gratis, pero hay que hacer fila. Ahora sí, aquí les van los precios básicos en Medellín, hospedaje, comida y toda la cuestión. El hospedaje en Medellín yo lo conseguí en $60. Aquí les voy a dejar unas fotos del Airbnb que estaba muy tuanis, la verdad. Pero de nuevo, pueden haber hostels muchísimo más baratos con habitaciones compartidas. Hay para todos los gustos. Precios de la comida, que creo que no les dije en Cartagena también. Siempre existe la comida callejera. Ustedes pueden conseguir las arepas, los palitos de queso, las empanadas. Todo eso se consigue en $1, en $3, $5 ya una comida callejera exageradamente cara que incluye fresco y yo no sé qué más. Pero siempre está la opción de comer en la calle y está la opción de comer en restaurante, que vale de $10 a $15. Creo que ese es el promedio que le vamos a dar porque eso valía en todo lado. Tienen que sí o sí meterse una bandeja paisa en Medellín. Hay bandejas baratas, hay bandejas caras. Yo me comí esta que me costó $18. Creo que estaba cara, la verdad. La otra vez había probado una mejor, más barata. En la Comuna 13 tienen que probar la arepa con queso y leche condensada. Por Dios, solo $2 vale ese manjar de los dioses. También venden un heladito que es como de mango, que usted lo mete en limón. Hasta que se me hizo agua a la boca de solo pensarlo. Vean, voy a llorar de solo recordar lo rico que era eso. Y ese heladillo vale como $1, 500 colones. También algo que no les he comentado en todo el video es respecto a los transportes. Cómo moverse, por ejemplo, en Cartagena de un punto a otro punto. Si no quiere ir caminando, porque a veces las distancias pueden ser de 20 minutos, 30 minutos. Cómo moverse en Santa Marta del centro, si usted quiere ir a conocer Taganga, o más bien si se hospeda en Taganga, cómo ir a Santa Marta. La verdad es que tomar taxis en Colombia es barato. Ustedes, incluso hay aplicaciones, también pueden buscar cuál es la aplicación de taxis en Colombia. Me parece que hay Didi, hay InDriver, que usted establece el precio que quiera pagar.
hay Uber. Los taxis son baratos. Lugares, distancias largas les pueden costar $10, $15 creo lo máximo. Pero casi que todas las distancias así cortitas para moverse en Medellín de un lado a otro les va a costar $5, $8, $4. Más o menos eso anduve pagando yo. Entonces me pareció bastante barato y muchísimo mejor que moverse en buses o así, porque es rápido y el tiempo cuando uno viaja es lo más valioso para no perderlo esperando un bus, sino conociendo cosas bonitas. Y ahí que se presta el transporte, que es barato, les recomiendo que agarren taxis. Y aquí les va un extra: si por cosas de la vida también van por Bogotá o quieren ir a conocer Bogotá, estuve por allá hace unos años y les recomiendo el Cerro Monserrate, me parece que se llamaba, un cerro espectacular en el que se ve toda la ciudad de Bogotá. El Museo del Oro de Bogotá es una cosa impresionante. Me parece que hay que reservar para poder ir. Entonces busquen al respecto. Y si no, tienen que hacer un filón en el que tal vez entran o tal vez no. También probar unas obleas callejeras colombianas. Visitar el Salto del Tequendama, que está como a 2 o 3 horas me parece de Bogotá. Pero es uno de los lugares más lindos que visité por ahí. Una cascada increíble con una historia triste, pero una cascada increíble donde hay un montón de ventas de café y de empanadas, donde usted se sienta y come viendo esa cascada. Maravilloso. Y también este lugar yo no lo he visitado, pero leí que hay como una catedral toda hecha de sal y hay unas minas o una cosa que uno puede ir desde Bogotá, que también pueden buscar al respecto. Amigos, así que esta fue mi guía completa de Colombia. Díganme si les gusta este tipo de videos en el que les cuento, no sé, viajes que hago, cuánto vale, qué se puede hacer, todo esto que les conté por aquí. Cuéntenme si de vez en cuando les gustan este tipo de guías. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Cuéntenme qué más les gustaría saber de Colombia en los comentarios y ahí les voy a estar contestando. Pura vida y besitos de alguien que la pasó chimba, parce, en Colombia.